Mi nombre es Edison Pineda Redondo, yo soy residente de tercer año de Medicina Interna y Geriatría de la Universidad de Caldas y les voy a presentar el trabajo que venimos desarrollando con el doctor David Ricardo González, quien es especialista en Medicina Interna y Geriatría de la Universidad de Caldas, que es especialista en Medicina de Dolor y Cuidado Paliativo de la Universidad Militar Nueva Granada y que titulamos Diseño e Implementación del Protocolo para la Atención Transdisciplinaria de la Persona Mayor con Cáncer. Para esto entonces es importante tener en cuenta que de las personas diagnosticadas con cáncer de nuevo, el 60% son adultos mayores. Y los adultos mayores son pacientes complejos que requieren abordaje individualizado, una evaluación geriátrica y probablemente un manejo transdisciplinario con miras a mejorar la calidad de vida. Así entonces, el objetivo de nuestro trabajo es diseñar e implementar un protocolo para la atención del anciano con cáncer en el marco de un modelo transdisciplinario. Y para esto, lo primero que hicimos fue ver cuál era el problema en nuestra región. Y vemos entonces que para Colombia la incidencia es del 83 casos por cada 100.000 personas por año. La prevalencia ha presentado un incremento sustancial en los últimos años, alcanzando recientemente casi los 700 casos por cada 100.000 habitantes, y la mortalidad se sostiene en 56 casos por cada 100.000 habitantes por año. Para el caso de los hombres, los cánceres más frecuentes son el de próstata, el cáncer de colon y recto y el cáncer de estómago. Y para las mujeres, los cánceres más frecuentes son el cáncer de mama, el cáncer de cervix y el cáncer de colon y recto. Y para la zona de impacto de nosotros, que es el eje cafetero, vemos que para Caldas, Risaralda, Quindío y la zona del norte del valle, las incidencias son bastante elevadas, como nos muestra aquí la cuenta de alto costo para el cáncer. Esto lo vemos ejemplificado en este gráfico en el cual vemos que tanto la incidencia que se reporta como porcentaje de casos nuevos registrados y la mortalidad se han mantenido casi que invariables durante los últimos 5 años, mientras que la prevalencia ha venido en un incremento progresivo y sustancial que da de cuenta entonces del adecuado manejo del cáncer en los pacientes que lo vienen presentando. Sin embargo, el aumento de la expectativa de vida en esos pacientes no siempre quiere decir que esos pacientes estén completamente bien manejados. Tanto así que vamos a ver cómo para datos, por ejemplo, de acceso a cuidado paliativo en pacientes con cáncer, si bien esto ha venido incrementando también en los últimos 5 años, vemos que de los 40.000 casos nuevos que se presentaron de cáncer en el año pasado, solamente el 18%, es decir, 7.400 pacientes recibieron atención de cuidado paliativo y se nos queda casi un 80% por fuera que no recibieron este tipo de atención. Y cuando vemos esto entre los diferentes sexos, vemos que las mujeres tienen un poco más de atención en cuanto a cuidado paliativo que los hombres, con lo cual, si bien la expectativa de vida ha incrementado, la calidad de la atención pareciera que no es mucho más. Así entonces nosotros proponemos que este problema que evidenciamos le vamos a empezar a dar solución, ya que se ha visto que hasta el 40% de los pacientes que se diagnostican presentan cáncer ya en estadios muy avanzados, estadio 4, y el 18% van a presentar un cáncer en un estadio 3, con lo cual la mayoría de esos pacientes requerirán entonces intervenciones diferentes a la quimioterapia o a la radioterapia y requerirán un manejo interdisciplinario o transdisciplinario como el que proponemos y que pretendemos dar ese tipo de atención en el laboratorio de envejecimiento de la Universidad de Caldas, en el cual pues se cuenta con el personal y las instalaciones para hacer una adecuada evaluación geriátrica multidisciplinaria y un abordaje integral con una aplicación de estrategias también transdisciplinarias. Los pacientes entonces que, digamos, trataríamos con esta estrategia serían personas mayores de 65 años que tengan un diagnóstico de cáncer en cualquier estadio y que requieran valoración pretratamiento, valoración de soporte o cuidados de soporte y mantenimiento y pacientes que estén pues ya en un estadio que requieran solamente cuidados paliativos. Excluiremos entonces de la evaluación y el manejo pacientes que presenten inestabilidad hemodinámica o que tengan condiciones médicas graves y pacientes que tengan ausencia o deficiencia de una red de apoyo primaria, que es supremamente importante para la adecuada evaluación. De igual manera, entonces, lo que proponemos es una intervención que parte de la evaluación, en donde evaluaremos el estado funcional, la historia de caídas, la salud mental, la cognición, el perfil nutricional, el riesgo de toxicidad por quimioterapia para los pacientes que sean tributarios o la requieran, y la estimación de la supervivencia
con NSQIP para pacientes que van a ser llevados a cirugía o con ePrognosis para el resto de pacientes con cáncer. Y completaríamos la valoración geriátrica multidimensional mediante la evaluación completa de la comorbilidad, la polifarmacia, pero más desde un punto de vista de medicamentos potencialmente inapropiados o apropiados, la parte social mediante la evaluación de la carga del cuidador mediante escala o valoración por SARIT, las condiciones de aseguramiento, condiciones financieras y de transporte, y la evaluación de sarcopenia mediante los criterios propuestos por el grupo de trabajo para la misma. Y así entonces lo que proponemos es que al flujo de trabajo tradicional que conocemos, que es un check-in inicial, luego unos signos vitales y un peso, luego un examen médico general, que se transmite esta información recopilada al oncólogo para que luego se discuta con el paciente y se tomen decisiones, nosotros proponemos adicionarle una evaluación desde el ingreso ante el estado funcional, caídas, depresión, soporte social del paciente y los familiares. Mediante este grupo transdisciplinario se le informaría toda esa información junto con los signos vitales al geriatra para que se tenga en cuenta una primera evaluación. Luego el médico residente que haría parte del grupo aplicaría también no solamente la evaluación de la historia clínica y del examen físico, sino que también haría una evaluación de la cognición mediante Mini-Mental Test, y luego esa información se transmitiría no solamente al oncólogo, sino a el oncólogo y al paliativista para que junto con el paciente y la familia y el resto del equipo pues se determinen entonces cuáles fueron los hallazgos de la valoración, que pueden ser pues vulnerabilidades que requieran referir al paciente a otra especialidad o ajustes en cuanto a las estrategias propuestas de tratamiento. Y aquí es importante hacer la diferenciación entre lo que es un abordaje interdisciplinario y un transdisciplinario. En el interdisciplinario cada una de las especialidades se comunica una con la otra, pero cada una da su punto de vista para la resolución del problema, mientras que en la transdisciplinaria todas actúan como una unidad y proponen una solución integral para el problema que está presentando el paciente. Y esto pues nos va a dar lugar a mejorar la tolerabilidad del tratamiento, que es básicamente que se ha definido la tolerabilidad de un producto como el grado en que los eventos adversos sintomáticos y no sintomáticos asociados con la administración de un producto afectan la capacidad o el deseo del paciente de adherirse a la dosis o a la intensidad de la terapia. Y una comprensión completa de la tolerabilidad pues debe incluir la medición directa del paciente sobre cómo se siente y cómo funciona durante el tratamiento. Esto pues evidentemente se conjugará con todas las otras evaluaciones que ya vimos desde el punto de vista físico, mental, psicológico y social, así como de la funcionalidad y la carga en general de la enfermedad, para generar estrategias de mitigación en 3 ventanas de tratamiento, que serían pretratamiento, tratamiento y el periodo de supervivencia, y que evaluaríamos mediante diferentes escalas para evaluar toxicidad sistemática, sintomática, global o la funcionalidad del paciente, que es supremamente importante para esto. Así entonces, nuestra intervención transdisciplinaria estaría a cargo de especialistas de medicina interna y geriatría, especialistas en dolor y cuidados paliativos, especialistas en hemato-oncología, rehabilitación física, salud mental, y los residentes del programa de medicina interna y geriatría, que después de una discusión entre ellos y con el paciente generarían entonces un plan de manejo ajustado a las necesidades y los deseos propios del paciente y de la familia, para generar un plan que en términos generales sería un plan no oncológico, que permite entonces abordar las situaciones que se identificaron en la evaluación geriátrica para intervenir movilidad y caídas, la comorbilidad, los medicamentos, la prevención del delirium, intervenciones psicológicas, nutricionales e intervenciones sociales. Así entonces nosotros pretendemos tener resultados que mejoren la tolerabilidad del tratamiento, implementando entonces estrategias en esas 3 ventanas de oportunidad que mencionamos, que eran el pretratamiento, el tratamiento y el periodo de supervivencia, y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores. Muchas gracias.